que podamos desarrollar este tema tan interesante, el tratamiento tributario de los sindicatos, principalmente abocado al impuesto a la renta. Sabemos que en este contexto de COVID hay bastante necesidad de todo tipo de organizaciones de poder tener una liquidez a nivel de cajas, a nivel de su economía. Y lo que menos se quiere, pues, es de repente caer en situaciones de contingencias económicas que perjudiquen la economía de las organizaciones. Ajeno a esto, no están los sindicatos, las organizaciones gremiales, que buscan precisamente mantener, para efectos de lograr sus fines, una economía estable, una economía que pueda proveer justamente los bienes o los servicios necesarios para que se logren los fines de estos gremios. Entonces la idea de este taller es precisamente brindarles esa información para que todos ustedes o los interesados con ellos, sean personal contable, administrativo, trabajadores, etcétera, tengan a bien a poder aplicar estos conocimientos o esta información tanto a nivel de los aspectos sustanciales como los aspectos formales que se requieren para el tratamiento tributario. Estoy muy agradecida con el Instituto Sindical Peruano por la invitación. Y bueno, vamos a hacer que este taller sea, como dijo Johan, interactivo y que tratemos de sacar lo mejor de este tema. Gracias. Johan. Perfecto, Luisa. Muchas gracias por estar aquí, por nosotros, para nosotros y seguramente para la gente que va a participar. Es un lujo, como te digo, tenerte. Como te digo, a mí me consta los años que tienes trabajando en, en lo que esta rama de tu especialidad, claro, derecho tributario, pero también has estado bastante vinculada con los aspectos laborales, al menos por mis consultas constantes, por mi molestia de decirte, Luisa, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? ¿No? Entonces, agradecerte tanta paciencia y quisiera que toda esa experiencia de lo que yo he sido testigo de todo tu manejo, lo puedas volcar sobre las personas que están aquí, ¿no? Bueno, como había mencionado, me gustaría que pudieran de pronto las personas que están presentes, uno por uno, presentarse para que las sesiones puedan ser interactivas y a partir de ahí ya dejaría a Luisa a efectos de que pueda desarrollar la primera sesión del taller. Bueno, sin más, señores, creo que empezaríamos con Angie, Paola. Natalie, no se te escucha muy bien, por favor. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, Natalie. Sí, muy bien. Gracias. Ay, no escuchaban nada. Ya, sí, Natalie, te presentas por favor para que los miembros que estén aquí puedan conocerte y la clase pongamos como un mecanismo de romper el hielo y poder hacer las sesiones un poquito más interactivas, ¿no? Y de repente, ¿no? ¿Cuál es tu nombre completo? De qué parte del Perú estás participando? ¿A qué te dedicas? Y pasaríamos al siguiente miembro. Ok, mi nombre es Natalia Alvines, estoy comunicándome desde Ventanilla, Callao. Entonces, estoy interesada en el curso porque yo soy contadora y quiero ampliar mis conocimientos, ¿no? Perfecto, Natalie, muchas gracias. Angie. Angie, Candelaria, Edwin, Manolo, Rosemary, Roy, Yoshi, ¿algunos? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Candelaria Kawapasamaita. Soy del departamento de Puno, de la ciudad de Ayaviri, y soy personal administrativo de una institución y estoy muy interesada en el curso. Qué gusto, Candelaria, saber que desde Puno estás participando. Muchas gracias por estar siguiendo nuestras actividades. A ver, ¿alguien más, por favor? Angie. Sí, buenos días a todos. Soy Rosemary Valencia. Bueno, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente estoy en Lima, vivo en Comas y me dedico a asesorar materia legal, materia laboral. Y bueno, estoy muy interesada en realidad en este taller y espero que sea provechoso para todos ustedes. Gracias. Perfecto. Lujo, Rosemary. Bienvenida. ¿Quién sigue? Manolo. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Dante Manuel Ayala Sánchez.
Soy del departamento de Lima y pertenezco al sindicato Estonza de Tuberías Patco. Y muy agradecido por estos cursos que van a servir de mucho para la asesoría legal. Bienvenido, Manuel. ¿Quién más sigue? Sí, buenos días. ¿Escucha? Sí, se escucha, se escucha. Sí, Roy. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Roy Alvariali. Pertenezco al Sindicato Unificado de Trabajadores de Chinalco, Perú. Me encuentro en la ciudad de Lima y soy subsecretario general del sindicato y muchas gracias por la invitación a este curso, ¿no? Gracias. Bienvenido. Qué gusto, Roy, qué gusto que también los dirigentes sindicales estén presentes en esta labor. Faltaría Edwin, me parece, y Yoshi le han mandado un mensaje diciendo que está con dificultades con el micrófono y que se comunica desde Loreto, es contador público colegiado y desde Loreto, ¿no? Lo hacemos presente, igual bienvenido Yoshi Lam, y cualquier cosa, igual si estás con dificultades con el micrófono, igual creo que puedes hacer tus consultas o dudas o participar por el chat y Luisa va a estar atenta a poder comentar las preguntas que puedan tener. Sin más, señores, dado que creo que hemos terminado con las presentaciones, está entrando Miriam Díaz y ya, bueno, ya Luisa te dejo a cargo para que efecto de que puedas intervenir, interactuar y desarrollar lo que yo sé que dominas muy bien y bueno, pues te deseo el mejor de los éxitos en este primer taller de tributación sindical para que puedas transmitir toda tu experiencia y conocimiento sobre las personas aquí interesadas. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos a todos ustedes. Bien, iniciamos entonces. Todos sabemos que el planeamiento tributario de las organizaciones, sean empresas, personas naturales, gremios, asociaciones sin fines de lucro o con lucro, deben aterrizar siempre a efectos de buscar una estabilidad económica, como lo mencionaba, en un análisis puntual en relación a nuestros ingresos y nuestros gastos. En un sindicato, en una asociación gremial, tenemos también una contabilidad, ¿no es cierto?, que se encarga de poder verificar a nivel interno qué es lo que está pasando con la asociación. A nivel interno, ¿por qué? Porque a nivel externo las decisiones administrativas o las decisiones de los representantes tienen una función distinta. Pero a nivel interno, como viene una radiografía de una organización gremial, como cualquier otra entidad jurídica, vamos a ver siempre en esta radiografía el tratamiento de los ingresos y el tratamiento de los gastos. Es muy importante entonces aquí comenzar diciendo que para poder analizar el aspecto tributario de cualquier tipo de organización, incluso una persona natural, vamos a tener que ir a ese punto neurálgico de cómo se están tratando los ingresos y cómo se tratan los gastos para efecto tributario. Esto va a tener la consideración de verificar siempre en las normas tributarias, sea la ley del impuesto a la renta o sea la ley del IGB, para efectos de verificar las operaciones grabadas con estos impuestos o los ingresos grabados con estos impuestos o la posibilidad de deducir gastos en relación a estos impuestos. ¿Qué sucede con los sindicatos o los gremios? Ellos conforman una asociación civil. En la mayoría de los casos, los sindicatos o gremios de trabajadores son asociaciones civiles sin fines de lucro. Puede existir el caso de que una asociación sin fines de lucro, que sea un sindicato, pueda realizar actividad comercial. Pues sí, lo vamos a ver. ¿Puede existir el caso de que un sindicato no sea una asociación sin fines de lucro? Un poco difícil, ¿verdad? Generalmente tenemos el caso de que siempre las asociaciones gremiales, sindicatos, tienen un fin que no es lucrativo, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son. Pero les digo esto porque en general el término asociación civil sin fines de lucro tiene mucho que ver con la consecución de determinados fines que no necesariamente van a tener como prioridad el generarse una economía individual.
Es distinto decir que es posible que una asociación sin fines de lucro sí pueda generarse una economía individual a efectos de cumplir sus nobles fines. Entonces vamos a ver un poco esta diferenciación, pero partiendo de la premisa de que los sindicatos generalmente son asociaciones sin fines de lucro. Vamos a aterrizar entonces un poquito a la norma para darnos un marco general de esas asociaciones sin fines de lucro. En principio tenemos que decir que una asociación sin fin de lucro, como los sindicatos, como los gremios de trabajadores, es reconocida por la Constitución Política del Perú como el derecho de las personas a asociarse y constituir organizaciones jurídicas sin fines de lucro, obviamente. A nivel del Código Civil tenemos la definición de una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través de una actividad común persiguen un fin no lucrativo. Entonces, puede ser que una entidad jurídica no lucrativa, como las lucrativas, desarrollen actividades económicas para la generación de excedentes. ¿Ok? Hasta este punto, entonces, vamos entendiendo de que una asociación sin fines de lucro no es ajena a generarse rentas. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, cuando tenemos una asociación que sí tiene como finalidad generarse rentas, a nivel de su estructura de la radiografía contable, vamos a encontrar que esas rentas van a ser repartidas entre sus socios, ¿no es cierto? Vamos a encontrar ahí que vamos a ver gastos por justamente dividendos, vamos a encontrar algunos aspectos de distribución de utilidades a los socios, porque la idea de estas entidades con fines de lucro siempre fue la distribución de los dividendos de la asociación, ¿ya? Pero en el caso nuestro que nos compete, la asociación sin fines de lucro, la idea económica de la formación de esas asociaciones es más bien reinvertir las rentas que obtenga para perseguir la finalidad social de estas asociaciones sin fines de lucro. Acá tenemos una cita de doctrina, el doctor Javier Belaúnde. Nos dice que el carácter lucrativo o no de la persona jurídica siempre va a estar definido en función a la relación con sus integrantes. Entendiéndolo de manera simple, si una asociación busca enriquecer a los miembros de la asociación, esta ya tiene fin de lucro. Si la asociación, por otro lado, busca proveerse de medios económicos para hacer posible la consecución de un fin, esta puede ser calificada o podemos llamarla como una asociación sin fin de lucro. Y como se dan cuenta, va a estar siempre determinado de qué manera la renta se relaciona con los asociados de la asociación. Si va directamente a su bolsillo el asociado, con fin de lucro, definitivamente. Si más bien obedece a una administración interna para lograr el fin, estaríamos hablando de que no persigue necesariamente el fin lucrativo, sino un fin superior. Entonces no hay prohibición, ¿ya?, para poder hacer una generación económica de las asociaciones sin fines de lucro. Muy bien. Hemos dicho entonces que las asociaciones sin fines de lucro pueden generarse rentas. Ahora ya entramos al plano de la ley del impuesto a la renta, ¿okay? Porque podemos tener muchas asociaciones gremiales o sindicales que decidan o no exonerar sus rentas, ¿ya? Este tratamiento que les voy a exponer es prácticamente una condición por la cual las asociaciones sin fines de lucro que se encuentran, o cuyos fines se encuentran establecidos en la ley del impuesto a la renta, tienen el beneficio de la exoneración del impuesto a la renta. Como les digo, puede existir entonces, y sin dejar de serlo, puede existir asociaciones sin fines de lucro que puedan tener diversos fines nobles, por decirlo de alguna manera, que no estén dentro del ámbito de exoneración del impuesto a la renta y que incluso de repente no decidan no aplicar la exoneración del impuesto, no tramitar su exoneración ante la administración tributaria. Está bien. Esto es solamente un acogimiento a un beneficio tributario de cual
las asociaciones sin fines de lucro pueden gozar. Y qué mejor si sabemos que dentro de la ley del impuesto a la renta, los fines gremiales propios de un sindicato, ¿no?, están acogidos para efectos de la exoneración del impuesto a la renta. Hasta este punto, entonces queda claro que cualquier sindicato o gremio de trabajadores podría acogerse al beneficio de la exoneración del impuesto a la renta. ¿Okay? Estaríamos dentro del ámbito de aplicación, pero veamos cómo y por qué. Bueno, en el artículo 19 de la ley del impuesto a la renta nos señala que, bueno, últimamente esto ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre de 2020, pero ya hace muchos años esta norma de exoneración viene siendo aplicada y es probable que se siga prorrogando por varios años más. ¿Qué nos dice el artículo 19? Que se encuentran exoneradas las rentas de las asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución, o sea, los estatutos, comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines. Bueno, como estamos hablando de normas, entonces tenemos que ser muy detallados con la interpretación del texto legal, ¿verdad? Entonces vamos a verificar aquí. Nos dice, cuyo instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines. Es decir, para que una entidad, como un gremio sindical, tenga la exoneración del impuesto a la renta, existe unas condiciones de tipo sustancial. ¿Ya? No estamos hablando aquí de aspectos formales, estamos hablando aquí de aspectos sustanciales. O sea, digamos que lo más importante de esta asociación, que es su economía, debería estar dirigida a justamente tener estos fines que se describen a continuación. ¿Cuáles son esos fines para efectos de la exoneración del impuesto a la renta? Fines de asistencia social, educación cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales y o de vivienda. Luisa, pero otros fines, bueno, para efectos del impuesto a la renta, solamente estos fines, asociaciones que cumplan estos fines, pueden estar bajo la exoneración, no otros. Vamos a ver también que en realidad debería de haber una ampliación en la norma, de acuerdo a mi entender, esto se estaría preparando próximamente. Sin embargo, al momento la fotografía es esta, ¿no? Solamente aquellas asociaciones que cumplen con estos fines, algunos podrían estar exoneradas, ¿ya? O sea, una asociación puede cumplir, por ejemplo, el fin de beneficencia y asistencia social, por ejemplo, ¿no? Y estar dentro de la exoneración. O podría ser una asociación que se dedique o que tenga por fines a la educación, empalmado con lo cultural, o lo educativo con lo científico. Y este paquete de fines hará posible su ingreso como entidad exonerada del impuesto a la renta. O también podríamos encontrar solamente una asociación que se dedique a promover el arte o la literatura. O algunas asociaciones, como algunos clubes deportivos, que solamente se dedican a la difusión deportiva, ¿no? Que también tienen los mismos beneficios, ¿ya? Acá no hablamos de entidad, asociación chiquita, grande, no hablamos de ingresos netos con límite, o son todos. En general, lo que importa no es una cantidad de límite de la asociación en ingresos que haya tenido, no. Las pequeñas, las medianas o las grandes asociaciones, siempre que cumpla con estos fines acá descritos, uno o algunos de ellos van a poder incluirse en el registro de exoneración del impuesto a la renta, ¿no? Como entidad exonerada del impuesto a la renta. ¿Okay? Entonces, aquí encontramos al fin gremial, que justamente es el que nos convoca el día de hoy. Pero la norma también es caprichosa, ¿no? Y no solamente se contenta con que la asociación tenga los fines determinados, sino que también lo condiciona y nos dice un siempre que. Bueno, porque tenemos los fines, pero siempre que estos fines, siempre que las rentas o el destino de estas rentas a sus fines en el país, o sea, sean dirigidos a los fines de esas asociaciones específicos en el país. Es decir, las rentas que generen sean dirigidos a los fines.
era más o menos lo que estábamos viendo preliminarmente, ¿no? Una asociación sin fines de lucro que destine sus rentas a otros fines que no son los que contempla su estatuto, no estaría entonces dentro de la exoneración. Va dos requisitos: cumplimiento de fines y el cumplimiento de que se destinen las rentas a dichos fines. Continúa la norma, que no sean distribuidas, es decir, que esas rentas, que la utilidad que se genera la asociación, no sea distribuida, o sea, no salga la plata de manera directa o indirectamente entre los asociados o partes vinculadas a estos. Bueno, acá ya se pone un poco especial la norma y se complejiza, ¿no? La idea, hasta aquí, me interesa que sepan que la renta de la asociación no puede distribuirse. No debe distribuirse a los asociados. Vamos a ver de qué manera, porque hay varias que podrían calzar como una distribución directa o indirecta. Y algo más, que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados. Ajá. Entonces, el estatuto debe indicar expresamente que si la asociación se disuelve, el patrimonio neto resultante o el remanente debe ser dirigido o entregado a una asociación con los mismos fines. Muy bien. Entonces tenemos todos los fines que pueden ser contemplados dentro de la exoneración, ¿no? Solamente estos fines. Pueden haber algunos adicionales, algunos otros fines. ¿Qué pasa si, por ejemplo, constituyo una asociación sin fines de lucro donde mi fin es científico y ecológico, ¿no? Por ejemplo, tenemos el fin científico, de repente la promoción de la investigación científica, apoyando o impulsando iniciativas que tienen que ver con el descubrimiento de algún tipo de especies en la selva del país, y además tengo un fin ecológico. El fin ecológico de la promoción o la defensa del medio ambiente o la ecología no está contemplado dentro del artículo que hemos visto, ¿no? El artículo 19 de la ley del impuesto a la renta. Entonces, si yo contemplo en mi estatuto fines diversos que no se encuentran dentro de la exoneración o del ámbito de aplicación del inciso B del artículo 19, es muy probable que la administración tributaria, si yo quiero acogerme a la exoneración, lo declare improcedente. ¿Por qué? Porque justamente me habla de la exclusividad de los fines, de uno o de algunos. Entonces, como ya les dije, podemos hacer una combinación de los fines, ¿no? Por ejemplo, gremial podría ser junto con la asistencia, beneficencia o asistencia social, ¿no? O educativo con cultural o artístico con literatura o literario, etc., ¿no? Entonces, la idea es conocer los mecanismos por los cuales nosotros podríamos garantizar que la administración tributaria acepte mi procedimiento de exoneración. ¿Por qué? Porque de algún modo, cuando todos estamos bajo el ámbito de una exoneración, que es un beneficio fiscal, somos plausibles de poder ser fiscalizados posteriormente, ¿no? Y acuérdense que la exoneración del impuesto de la renta, ¿qué significa? Ya no significa no pagar el impuesto a la renta, que las rentas que obtenga estén libres de impuestos. ¿Eso qué significa al mismo tiempo? Que la administración tributaria no debería de fiscalizarnos en relación al impuesto a la renta, que como ya no nos genera renta agravada porque tenemos una asociación que cumple estos fines, ya no va a existir fiscalización. Pues no. Aun cuando no paguemos impuesto a la renta, para efectos de la fiscalización que realiza SUNAT, somos sujetos, ¿no?, que podemos ser fiscalizados por la administración tributaria. ¿Y por qué? ¿Qué buscaría la administración tributaria? Que en principio cumplamos todo lo indicado en la norma, desde que nos hemos acogido a la exoneración. Cumplamos todo lo indicado en la norma en relación a los fines, en relación a no distribuir la renta que genera la asociación, en relación a los 4 elementos componentes del artículo 19, ¿no?, que vamos a ver uno a uno. Entonces no podríamos combinar con fines que no corresponden a la exoneración de acuerdo a ley.
Muy bien. Acá tenemos los requisitos. Le he llamado requisitos sustanciales para la exoneración del impuesto a la renta, que es lo que va a tratar el taller del día de hoy. Lo sustancial, no el tema del procedimiento. Porque esto es lo que se debe evaluar a fondo en base a la norma. Entonces es muy importante que lo tengamos claro, lo tengamos muy claro. En este esquema vemos los 4 requisitos, que están así como un rompecabezas, porque los 4 se complementan. Los 4 son requisitos que si no existiera alguno de ellos, o si incumpliéramos alguno de ellos, sería suficiente para que todo nuestro esquema tributario de la exoneración del impuesto a la renta se venga abajo y la SUNAT nos tenga que aplicar la tasa del 29,5% por las rentas que hemos producido y que nunca declaramos como rentas grabadas con el impuesto. Por eso es necesario que veamos este esquema de los 4 requisitos uno a uno a efectos de conocer cómo es que los vamos a aplicar, cómo es que los vamos a llevar a cabo y saber de qué manera podemos advertir su incumplimiento, el incumplimiento de cada uno de ellos. Ya que una organización sindical debe justamente, una organización sindical que se acoge a la exoneración del impuesto a la renta, debe prever el cumplimiento de cada uno de ellos. Entonces, el cumplimiento exclusivo de sus fines, como ya dijimos, todos esos globitos de colores, alguno o algunos de ellos, debería de estar en el estatuto, por supuesto. Debería de estar expresamente señalado cuáles son los fines a nivel del estatuto que se ha contemplado que la asociación va a seguir, va a llevar a cabo o va a cumplir. ¿Debería estar en el estatuto? Pues sí. El destino del patrimonio en caso de disolución, expresamente la norma indica que esto debe de estar también indicado en el estatuto, en el artículo o cláusula correspondiente, señalándose que en caso de disolución, el remanente del patrimonio va a ser trasladado a una asociación sin fines de lucro, que pueden tener objetivos similares a los fines de la asociación que se extingue o disuelve. Y los otros 2, no distribuir las rentas generadas ni directa ni indirectamente entre los asociados. Hay muchas formas de distribuir renta, directa o indirectamente. Directa lo entendemos pues sale de caja de la asociación directamente al representante de la asociación o a alguno de los asociados. No importaría si es la cabeza de la asociación o si es uno de los asociados gremiados. No importaría. Si hago una distribución directa sin una justificación, sencillamente una repartición de los dividendos de la asociación, estoy hablando ya de una distribución que no va a cumplir para nada con el fin, ¿no? Con el fin noble que es pues el fin gremial, que vamos a ver también en qué consiste. Asimismo, el destino de estas rentas, ¿a dónde van? ¿A dónde se gasta? ¿En qué se gasta la renta? ¿Para qué se están utilizando los aportes de los asociados? ¿En qué? ¿Qué gastos tenemos? Entonces, como les digo, este tema tiene que ver mucho también con el análisis de radiografía que debemos hacer a los estados, a los balances, a los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, los contadores seguramente que están presentes tienen el criterio para poder distinguir a nivel de estos estados qué gastos no corresponden a una asociación con fin gremial, ¿no? O qué rentas, o qué ingresos, o de qué manera se está desviando el ingreso a efecto del cumplimiento de los fines. Pero también es mucha cosa de criterio. Un administrador, ¿no? Un representante o un trabajador, podemos observar, sin necesidad de ver la radiografía contable, cómo es que se están dando esos gastos o cómo se están tratando esos ingresos. Muy bien, entonces, ¿a qué llevamos exclusividad de fines? ¿Qué significa esto de tener exclusividad de fines? Ya lo hemos dicho un poco, solamente vamos a refrescar la memoria sentándonos en una jurisprudencia del Tribunal Fiscal. El Tribunal Fiscal es la segunda instancia administrativa. Después de la SUNAT viene el Tribunal Fiscal. Y es muchas veces este tribunal quien da la línea para la actuación de la administración. Da la línea para que la administración y los administrados contribuyentes
podamos verificar cómo interpretar la norma, porque a veces la norma tal cual como está no necesariamente es muy clara, ¿no? O a veces no sabemos a qué casos o supuestos aplicar. Entonces tenemos esta jurisprudencia del 2011. ¿Qué es lo que he dicho? Nos indica que uno de los requisitos que se exige para gozar de la exoneración del impuesto a la renta es que la asociación sin fines de lucro debe desarrollar de manera exclusiva alguno o alguno de los fines que se señalan. Y dice, si esta exclusividad no es cumplida por la asociación, todas sus rentas se encontrarán grabadas con el impuesto a la renta. ¿Qué pasa si en el año 2017 la asociación se acogió al beneficio, presentó, hizo el procedimiento TESUNAT, ya tiene la resolución que indica que es una asociación inscrita en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta? 2017, 18, 19, 20. Resulta entonces que durante estos 4 años, por A o B motivo, no manejó estos requisitos de la norma del artículo 19, y de repente viene la administración tributaria, se da cuenta de ello en el 2020, todos los años, los 4 años que han transcurrido sin haber pagado impuestos, deberían de ser regularizados. ¿Sí? Debería haber un pago por la totalidad de sus rentas, de las rentas que ha obtenido. Entonces, en este caso, verifiquemos o tengamos en cuenta lo importante que es poder también conocer un poco los lineamientos del Tribunal Fiscal para entender hasta qué punto la transgresión a los fines podría generar esas contingencias, ¿no? Contingencias tributarias. Lo indica, dejaría sin efecto la exoneración. Para esos efectos, para efectos de no perder la exoneración del impuesto a la renta, una asociación sin fines de lucro debe, entre otros, destinar sus rentas a sus fines específicos y no distribuir tales rentas. Muy bien, entonces hablemos del fin gremial. ¿Qué es el fin gremial o qué deberíamos entender por fin gremial? Constituimos nuestro gremio de trabajadores, ¿no?, de una empresa determinada, o de repente hacemos un gremio en función a algún tipo de oficio que no necesariamente esté vinculado a una actividad empresarial, sino a un oficio que se puede realizar a nivel de, por ejemplo, trabajadores que realizan actividad en las calles, ¿no? Entonces, no necesariamente se vincula a la actividad empresarial, pero sí en función a la igualdad o las características similares de los asociados o miembros que lo conforman. Un fin gremial, en principio, debe contemplar el hecho de que agrupa a determinados sujetos que tienen un estado o condición similar, sea porque compartan una profesión, un oficio o algún tipo de labor. Entonces, no podríamos hablar entonces, en principio, de un fin gremial de distintos sujetos, todos ellos, por ejemplo, trabajadores de distintas áreas o campos agremiados. No, tiene que ser sujetos de una misma condición. Entonces, esto lo dice claramente esta resolución del Tribunal Fiscal del año 2008. Las asociaciones con fines gremiales son las que tienen como objetivo principal la defensa mutua y el progreso de las actividades que desarrollan sus asociados. Ok, vamos entonces a la parte, digamos, consustancial de por qué se forma un sindicato, por qué se forma un gremio de trabajadores, ¿no? Es la defensa mutua justamente de los derechos de los trabajadores. Es poder llevar a cabo toda aquella gestión o llevar a cabo todo aquel planeamiento o actividades que me permita o permita a la asociación incentivar, promover o ejecutar la defensa mutua de los trabajadores y el progreso de las actividades que desarrollan sus asociados, así como también busca que los asociados o los miembros de un gremio puedan tener un progreso en sus propias actividades, ¿no? Las actividades que realizan, las actividades por las cuales comparten esta identidad común. Pueden ser electricistas, pueden ser mineros, pueden ser de diversos tipos de oficio o profesiones, ¿no? Maestros, por ejemplo. Ellos tienen una profesión, oficio o estado social común, de modo que el contribuyente no podría rogarse tal calidad a efectos de gozar con el beneficio previsto si entre sus fines está el fomentar, promover y respaldar a las empresas inversionistas en general, así como dinamizar el intercambio de bienes y servicios entre las empresas de Perú y Chile. Bueno, ya,
En esta última parte ya se dieron cuenta ustedes de que nada que ver, ¿verdad? Nada que ver con los fines de un gremio. En este caso específico de esta resolución, justamente se dio el tema de que una asociación sin fines de lucro, que supuestamente tenía fines gremiales, empezó a hacer otro tipo de actividades para respaldar a empresas inversoras, ¿no? Es decir, algún tipo de apoyo, logística, de respaldo a estas empresas. Seguramente los trabajadores hacían gestiones o los asociados hacían gestiones para promover las inversiones. Entonces, hasta aquí, la resolución del Tribunal Fiscal nos dice claramente de que no, a efectos de que realmente una asociación tenga como fin gremial, en principio debe cumplir lo que señala ahí. Se debe de observar claramente que lo principal de esta asociación es la defensa mutua y el progreso de las actividades que desarrollan sus asociados. Y que, obviamente, todos estén vinculados por un estado social común. Eso tiene mucha razón, ¿no? Tiene mucho sentido, se hace muy lógico que, obviamente, en el caso de las asociaciones gremiales, la ley, y en este caso el sentido de la jurisprudencia, respalde justamente que el beneficio sea para los gremios que verdaderamente tengan este objetivo en su primera línea, ¿no? La línea de la defensa mutua y el progreso de los miembros del gremio, en principio. Aquí tenemos otra definición, otra consideración o criterio del término gremial. Aquí el Tribunal Fiscal hace alusión al diccionario enciclopédico de Derecho de Guillermo Cabanelas. Nos dice que el término gremial involucra todo lo relativo perteneciente a los gremios, o sea, los asuntos de los gremios. A su vez define a los gremios como el conjunto de personas que ejercen la misma profesión u oficio o poseen el mismo estado social. Es muy similar a la definición de la anterior resolución. Y señala que en el orden del derecho laboral, el gremio se refiere a la corporación profesional constituida por maestros oficiales y aprendices de un mismo arte, oficio o profesión, regida por estatutos particulares que tienden a enaltecer la común labor característica y la mejora moral y material de sus integrantes. Hay un fin que se externaliza en la defensa de los integrantes del gremio, pero también un fin que tiene una cara hacia adentro, ¿no? Es decir, a la formación, podríamos expresarlo así, a la formación o el bienestar del propio asociado gremiado. Ojo que aquí no debe confundirse con dádivas que podríamos dar a estos asociados o agremiados, que también nos haría estar en la franja estrecha de la distribución indirecta, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero ¿qué de malo habría de que la asociación sin fines de lucro, para efecto de la exoneración del impuesto a la renta, no pueda dar algunos regalos a los asociados o dar algún tipo de importe por alguna situación particular de accidentes o alguna situación particular de pérdida de vidas, o etcétera, ¿no? Alguna situación de carencia o que lo requiera? ¿Por qué no? Vamos a ver si esto es posible. ¿Qué es lo que nos dice? Acuérdense que la idea es mantener la exoneración de la asociación, y estamos hablando de la asociación como una entidad, ¿no? Una entidad aparte de sus asociados, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando analizamos el régimen tributario de empresas. La empresa siempre es independiente de sus accionistas. Igual, en este caso, la asociación siempre es independiente de sus asociados, es como un ente propio. Algo más sobre el fin gremial. Este RTF nos indica que las asociaciones con fines gremiales son las que tienen como objetivo principal la defensa mutua y el progreso de las actividades que desarrollan sus asociados. Otra vez, lo cual tiene una profesión, oficio o estado social común. Puesto que de los estatutos de la recurrente se aprecia que los asociados no tienen la misma profesión. Ah, ya. ¿Por qué es importante esta RTF? Por lo que les decía también, hace un momento, de que no podría darse el caso de una asociación con fin gremial que albergue a diversos tipos de profesionales o diversos tipos de trabajadores. Esto generaría que inmediatamente la exoneración deba ser derogada o en todo caso declarada improcedente. Hay que considerar mucho esta RTF entonces.
Ok, les planteaba entonces, el caso de que una asociación con fines gremiales realicen solamente fines gremiales, ¿podría de algún modo limitarle en su actuación? Porque la idea de una asociación no es exclusivamente tener la exoneración a nivel de la SUNAT, de sus rentas, sino es que realizar muchas actividades en beneficio de sus asociados o de las familias o de la comunidad. ¿De qué manera podríamos entonces estratégicamente o considerarlo en un análisis ya de caso por caso? Porque eso también requiere un análisis de cada gremio, de cada objetivo, ¿no? De delimitar los fines. Requiere también la evaluación del grupo social que integra el gremio. Pero podría ser considerado el hecho de que una asociación sin fines de lucro, que sea un gremio, que tenga un fin gremial en principio, pueda también considerar otros fines similares que puedan apoyar no solamente el desenvolvimiento de la organización a favor de los miembros de la comunidad, sino que también puede hacer que se mantenga la exoneración del impuesto a la renta. Es así que lo que he visto es que muchas organizaciones gremiales o sindicatos, además de sus fines gremiales, comparten fines de asistencia social. ¿Esto qué implica? De que las actividades que ellos promuevan, no necesariamente todas, puedan estar vinculadas o únicamente vinculadas a la defensa de los trabajadores, en este caso de los asociados, sino que también puedan realizar sus actividades en función a fines sociales. Pero aquí hay un aspecto, ¿okay? Fines sociales pueden ser de muchos tipos, ¿no es cierto? Puede ser ayuda a la comunidad, ayuda médica, ayuda de salud, ayuda psicológica, atención a personas que están en un estado de necesidad. Pero en este caso hay que considerar también que se debe de hilar muy fino, ¿no? A la hora de realizar los estatutos, elaborar los estatutos, hay que hilar fino porque si bien podemos tener o incluir fines de asistencia social dentro de un gremio, es importante observar de que estos fines de asistencia social siempre sean vinculados hacia la comunidad y no necesariamente hacia un grupo de trabajadores o de asociados. Vuelvo a repetir, en una asociación sin fines de lucro que tiene fines gremiales, podríamos, además de los fines gremiales, tener otro tipo de fines, pero estos fines nunca van a poder ser, digamos, dirigidos a la ayuda concreta de los asociados. ¿Okay? ¿Por qué? Estamos hablando de ayudas de tipo económico, por ejemplo, dar medicamentos, ¿no es cierto? O dar algún otro tipo de digamos, bonificaciones o algún tipo de servicios que pueda hacer que los favorezca económicamente. Otra cosa es que dentro de los fines de la asociación gremial también se contemple aspectos en los cuales, o servicios en los cuales los asociados puedan desarrollar, ¿no?, las características de su estado común, es decir, de su profesión, de su oficio, por ejemplo, las capacitaciones propias hacia su técnica, para el desarrollo de sus técnicas. Pero no podría ser en algún modo algún tema de ayuda económica, ¿okay? Porque esto nos implicaría automáticamente el rompimiento de uno de los requisitos que hemos visto, ¿no? Que es la distribución, que también lo vamos a observar posteriormente. Entonces tenemos que ir a verificar lo que dice los criterios del Tribunal Fiscal en relación a esto. ¿Qué es una asistencia social? ¿Qué es la asistencia social? Nuevamente recurre a este famoso diccionario jurídico, MEDA, y nos dice que la palabra asistencia, en su común acepción, conforme a un punto de vista general, significa prestar ayuda o socorro, y en el sentido más restringido, atención profesional, sea médica, jurídica o religiosa, a toda persona o grupo de ellas en trance de necesitarla. Asimismo, cabe mencionar que la asistencia privada en su origen es de carácter esencialmente benéfico, obedece a un sentido filantrópico y humano, y alcanza solo al verdadero indigente, por lo que a fin indigente o digamos persona en estado de necesidad o precariedad.
por lo que a fin de calificar una determinada actividad como asistencia social, esta debe encontrarse dirigida a quienes no cuenten con los medios económicos suficientes para solventarla. En ese orden de ideas, en las resoluciones tal, se ha dejado establecido que el concepto de asistencia social, que constituye uno de los fines del artículo 19, si bien puede comprender también ayuda o asistencia de carácter profesional, esa atención tendrá que ser prestada necesariamente a aquella persona o grupo de personas que se encuentre en estado de necesidad, es decir, a quien no está en condiciones de proveerse de dicha asistencia por sus propios medios económicos. Esto es ayuda profesional presentada en forma gratuita, ¿no? Aun cuando hagamos un tipo de actividad de asistencia social hacia la comunidad, debe ser siempre con un sentido filantrópico o gratuito. Seguramente van a haber algunas consultas, posteriormente vamos a tener que retomarlo. Algo más en relación al destino de sus rentas. Las rentas obtenidas no pueden destinarse a un fin distinto al que motivó su exoneración. Eso queda claro. Pero una asociación sin fines de lucro, pues, recibe los aportes de los asociados, ¿no? Recibe también algunas otras donaciones, ¿verdad? Una asociación sin fines de lucro, ¿qué otro tipo de ingresos puede tener? De repente tiene un servicio de fotocopiado, recibe también los ingresos de las fotocopias. O de repente tiene algún otro tipo de ingresos vinculados a actividades mensuales, anuales, diferentes tipos de ingresos que puede tener una asociación gremial. Estos ingresos todos van a constituir renta que para los estados de los resultados pueden ser verificadas por la administración tributaria como grabadas o no grabadas. Si yo considero como asociación gremial que estoy dentro de los fines, entonces consideraré que no está grabado. El hecho de que yo desembolse dinero del gremio para gastos administrativos conllevará al quebrantamiento de mi exoneración. Si yo realizo gastos administrativos utilizando el dinero de la asociación, esto significa o implica un tipo de quebrantamiento a la norma o incumplimiento a la ley de impuesto a la renta para la exoneración. Seguramente la respuesta es no, ¿verdad? Que están pensando es no. Claro, porque los gastos administrativos son gastos propios de la organización. Y si, por ejemplo, yo pago la luz del local donde se desarrolla la actividad sindical, indirectamente este es un gasto que contribuye al cumplimiento de los fines de la organización, ¿no? Porque en este local yo realizo pues las reuniones, las asambleas, o hago las actividades propias del fin de la asociación. Entonces, es completamente razonable que un gasto administrativo, como el pago de luz, agua, ¿no? Y otros, pueda estar dentro de estos gastos que son aceptables. Y por tanto, no se confunden con destino fuera de los fines. Están dentro de los fines. Luisa, ¿y si de repente pago al personal de limpieza que hace la labor en el local, o a la secretaria de la asociación que atiende los despachos, o de repente la recepción de los documentos de los asociados, o quizá he contratado un contador, o quizá tenemos algunas remuneraciones que pagamos a trabajadores directamente? Esos también son rentas, son gastos aceptados, están destinando estos ingresos que son aportes o ingresos que tengo de cualquier tipo que tenga la asociación, los estoy destinando, o sea, los estoy gastando en estos pagos a personal. Acá habrá un incumplimiento de la norma, acá habrá también un quebrantamiento de la ley de impuesto a la renta para efectos de la exoneración. Seguramente también están pensando que no, y es correcto. No, no hay un quebrantamiento porque aquel trabajador, aquella señorita secretaria administrativa, aquel señor o señora de limpieza que mantiene el local, de repente el técnico electricista de las computadoras, ¿no? de la asociación, están contribuyendo directa o indirectamente, algunos más directos que otros, al logro de los fines de la
de la asociación, ¿no? Acuérdense siempre cuáles son esos fines. Para efectos de que la asociación cumple los fines de defensa, tiene que haber un personal administrativo que se encargue de hacer esa gestión, ¿no es cierto? La asociación necesita tener o mantener una estabilidad económica a nivel de sus cuentas. Para esto necesita o requiere justamente la contratación de contadores. Entonces son gastos que sí están vinculados al cumplimiento de sus fines. Aunque no directamente, aunque no sea un gasto dirigido, por ejemplo, a comprar banderolas o a comprar megáfonos o algún tipo de instrumentos que se utiliza en los actos reivindicativos masivos, ¿no? Sí contribuyen y por tanto están destinados, están dentro de la esfera de los fines. Están dentro de la esfera de los fines y no deberían de ser observados por la administración tributaria. Obviamente aquí también hay un aspecto que tenemos que tomar en cuenta, porque cuando se trata de gastos, es muy fácil decir, gasté en esto, gasté en aquello, pagué acá, pagué allá, pero si no hay nada que lo demuestre, ¿no? Si no hay algún documento, alguna información preferiblemente documentada, ¿no? Escrita o un documento de comprobante de pago, no podría yo acreditar o sustentar este gasto ante la administración tributaria. Y en principio, para efectos de mi contabilidad interna, ¿no? Para efectos de la salud de la asociación, todo debería de estar documentado. Entonces, por más que en la realidad yo haya derogado, ¿no?, estos gastos, haya erogado el gasto, haya destinado estos importes al pago de personal que se vincula con el mantenimiento económico, contable de la asociación, no cuento ni con el comprobante de pago, ni con los documentos que sustentan el servicio. De repente ni siquiera tengo computadoras y he gastado por mantenimiento de computadoras. O de repente tengo alguna factura vinculada pues a un almuerzo en una pollería para 5 personas, pero no se justifica, no solamente a nivel documentario, sino que a nivel de la razonabilidad. Entonces, aquí podrían muy bien ser observados estos gastos, con toda razón, por la administración tributaria. Entonces, todo gasto que obviamente implica el destino de estos ingresos que recibe la asociación, deben contar con su correspondiente sustento, con su correspondiente documentación sustentatoria. ¡Wow! 10:54. ¡Qué rápido! Entonces, para estos efectos, el destino de los gastos debe considerarse siempre vinculados a los fines. Rapidito, estas RTFs. Aquí, por ejemplo, en el caso de esta RTF del 2003, el hecho de que una asociación llegue a ser accionista de una SA no causa la pérdida de la exoneración, fíjense ustedes. En tanto, la administración no acredite que las rentas que pueda obtener en ese modo se destinan a fines distintos a los que motivaron su creación. Mientras que yo mantenga mi fin gremial y todas las rentas las pueda invertir para generarme más renta, que finalmente cumpla mis objetivos o mis fines, no hay problema. Una asociación incluso puede llegar a ser accionista de una sociedad anónima, de acuerdo con esta RTF del 2003. Sin problema, señores. Siempre y cuando, nuevamente incidimos en este tema, esos ingresos generados por esa inversión, ¿no?, en capital, en otra empresa, sean siempre retornados a los fines de la asociación. En este del 2006, no procede la inscripción de una organización en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta dedicada a un autofinanciamiento entre los asociados para la adquisición de un vehículo. Bueno, esta era una asociación que se puso de acuerdo para que entre todos vean un mecanismo de que obtengan un vehículo, cada uno de ellos, ¿no? O sea, algo así como un banco o una caja que se realiza algún tipo de préstamo o movimiento entre sus miembros para efectos de que tengan un vehículo cada uno, ¿no? Esto no tiene nada que ver, entonces, con un fin de este tipo, ¿no? Como que nos congrega, el fin gremial tiene otro tipo de sentido, ¿no? Tiene otra dirección. Entonces, acá se vislumbra que es un fin exclusivamente personal, económico, para beneficiar a los asociados. En ese 2005, no están incluidos dentro de la exoneración del inciso
B debería ser acá, del artículo 19, las actividades y asociaciones de construcción de zonas comerciales que son adjudicadas a sus asociados. O sea, es una asociación que realiza construcciones para efectos de que los asociados luego puedan valerse, servirse o hacer otro tipo de inversión en esas construcciones. Tampoco parece. Distribución directa de las rentas. Este es un punto que vamos a ver más hondamente en el siguiente taller, porque sobre esto hay varias aristas, ¿ya? Solamente les quiero presentar algunos aspectos bien puntuales para luego proceder con las preguntas, porque acá tendríamos que preguntarnos, si un asociado tiene una empresa, un asociado de la asociación tiene una empresa, y esta presta servicios a la asociación, ¿habría una distribución indirecta de las rentas de la asociación? No. ¿Yo podría brindar un servicio a un asociado como asociación? ¿De qué manera hay una distribución indirecta o directa de la renta? Estos son supuestos que están en el reglamento de la ley de impuesto a la renta, que lo vamos a ver de una manera muy sencilla en la próxima sesión. Pero debo decirles que para efectos de la definición, la distribución directa o indirecta de rentas entre los asociados implica que las rentas de la asociación sean distribuidas entre todos o algunos de los asociados por su sola condición de tal. Entonces, si la asociación distribuyó rentas a un asociado, ya hay contingencia. Si distribuye rentas a todos los asociados o miembros del gremio, hay contingencia con mucha más evidencia. Cuando las rentas obtenidas por una actividad de comercio tiene como beneficiario a los asociados, nos encontramos frente a una distribución de renta. Clarísimo, ¿no? Si directamente vamos a entregar el dinero a los asociados, esto es distribución de renta. Los premios que hace la asociación a los asociados al final de cada año, en base a sus estatutos inclusive, ¿constituye una forma de distribución de renta? Sí. Estos premios también es una forma de distribución de renta. Vamos a regalar cocinas a todos los asociados al fin del año. Vamos a regalar un televisor por sorteo. Todo esto es una distribución de renta. Para que una asociación esté exonerada del impuesto a la renta, no puede distribuir directa ni indirectamente sus resultados a los asociados. Todo el dinero debe ser reinvertido en los fines de la asociación, los fines que son propiamente de defensa del trabajador, fines gremiales, y para que los propios miembros puedan desarrollar sus técnicas de la especialización. Ahora, esta exigencia de la no distribución del patrimonio entre los asociados, de acuerdo a una RTF, ¿ya? Se señaló que ni la ley del impuesto a la renta ni su reglamento exigen que en los estatutos de la asociación conste expresamente que la renta de la asociación no se distribuya directa o indirectamente. No es necesario que esté en el estatuto, pero como asesora legal tributaria, para efectos de que la administración tributaria nos acceda a la exoneración, desde mi punto de vista, sí debería considerarse expresamente en el estatuto. E incluso, también, para cuidarse en salud, la asociación debería siempre recordarse en el estatuto, leyéndolo, que no debería de distribuir, ¿no? Que no debería distribuir la renta. Por eso siempre se recomienda de que también se incluya en los estatutos de la asociación.